pasó, amigos? Buen día, bienvenidos a otro nuevo video. Como ya habían visto en la miniatura, en esta ocasión les voy a explicar un poco de cómo obtuve este carro y un poco de las fallas que he tenido desde que lo compré hasta la fecha. Y antes de empezar, quiero recalcar que yo no soy mecánico, no soy ningún experto, solamente les voy a platicar mis experiencias, cómo solucioné yo las cosas. Por si a alguien le funciona, pues que a toda madre, porque ya saben, van a empezar los malos comentarios de estás bien pendejo, no sabes nada, eso no se hace así y bla bla bla. Por eso cabe recalcar que yo no soy mecánico, nada más es ahora sí que mi experiencia. Y pues bueno, les quiero platicar cómo obtuve este carro. Aquí estamos parados otra vez, mira. Y la historia de este carro, pues tristemente obtuve un dinero por una liquidación de una empresa y andaba buscando un carro. En mis planes estaba comprar un Neón, pero cuando estuve buscando carros con mi esposa, fíjense lo que son las cosas, y bien dicen que tú no escoges el carro, que el carro te escoge a ti. Estábamos buscando los autos y este carro lo vi estacionado y bueno, me pareció un poco agresiva la forma, pero ni lo pelé, no le tomé mucha importancia. Seguimos buscando, no encontramos. Le marqué a un primo y le dije, ¿qué onda? Consígueme un carro. Y me habló y me dijo, tengo un amigo que tiene un carro, es un Pontiac, pero es automático, dice, y es 6 cilindros. Le dije, bueno, pues mándame unas fotos, vamos a verlo. Y se podrán imaginar qué carro era, ¿no? Era el mismo carro que estaba estacionado, que no le tomé importancia. Ese mismo carro fue el que escogí. Vean, créanme que desde ese momento me enamoré de él y no estoy nada arrepentido de haber comprado este carro. Bueno, aquí una pequeña toma, porque la verdad este carro, lo pares donde lo pares, se ve bien pinche agresivo y sí le hace frente a los carritos más modernos, no por el año que es ni por ser de una marca ya desaparecida, se opaca o se hace chico. Y más corriendo, los que tenemos este tipo de carros sabemos que no es una super máquina, pero sí le hacen frente a cualquier carrito. Hablando de velocidad, no se dejan opacar tan rápido. Bueno, amigos, esa fue la pequeña historia de cómo obtuve este carro. Pues digo, hay más, pero pues no voy a poner a dar tanto detalle, ¿verdad? De si cuántos kilómetros caminamos y nos compramos un refresco, unas papas, no, nada de eso, nada más una pequeña reseña de cómo son las cosas. Y para que vean, como les digo, que ustedes no escogen el carro los escoge a ustedes. Y no sé, por causas del destino volví a regresar y fue el que adquirí. Y pues bueno, les voy a platicar las primeras fallas que tuve. Las primeras fallas que tuve cuando lo adquirí y salí a dar una vuelta en este carro, las llantas tenían unas bolas. Estas ya no las tienen porque obviamente pues ya se cambiaron. Y el carro, cuando ibas a gran velocidad, bueno, no a tanta, pero algo, vibraban las llantas. Y el chavo me dijo, son por las bolas que tiene el auto, la llanta más bien. Entonces esa llanta yo la llevé a una vulcanizadora a que la repararan, y el chavo me dijo, tiene un movimiento que no es normal. Entonces me dijo, son las bieletas, hay que cambiarle las bieletas. Lo llevé a un mecánico y efectivamente las bieletas estaban todas destrozadas, igual que la terminal. Esa fue la primera visita al mecánico y pues, obviamente se le cambiaron nuevas. De ahí la segunda falla que se tuvo, pues fue lo que todos tenemos siempre, la batería. Lo que me hizo una vez es que al tercer día que lo llevé a la casa, al siguiente día ya no arrancó. ¿Y por qué no arrancó? Porque la batería se descargó. Creo yo que le dejé las luces encendidas y por eso se me descargó. La llevé a cargar, la cargaron, todo al 100, arrancó, al otro día descargada. Y no hubo otra opción más que fui con alguien y me dio esta batería nueva, y obviamente dejas tu casco y una diferencia más.
Pasaron los días, todo al 100, y ¿qué creen? A la siguiente semana otra vez sin batería. Pero para esto hay un pequeño detalle. Como todos sabemos, cuando compramos un carro y los que somos ahora sí que novatos en el tema, vamos a tiendas donde venden accesorios para carros y vemos todo lo que vemos, se lo queremos meter. Decimos, esto está toda madre, se lo vamos a meter. Y pues, ¿qué creen? Que yo compré unas terminales que se veían bien bonitas. Para esto les comento, se vuelve a descargar aún con la batería nueva. Llegamos, la llevé a cargar, no daba el carro lo que hacía era, al momento de abrir el switch, encendían todo, pero al momento de girarlo para que agarrara la marcha, el carro se moría totalmente. Entonces, le marca a mi primo, me pasa batería, arranca el carro, lo apago y cuando lo quiero volver a echar a andar, hace lo mismo. Entonces me dice, te voy a llevar con un eléctrico. Ese eléctrico resultó ser bueno. ¿Por qué? Porque lo primero que me dijo son tus terminales. Y les digo de cuáles son. Son las terminales de plomo que venden, de las de 10 pesos cada terminal, que una es roja y la otra es negra. Esas chingaron la batería. Estaba bien caliente el cable de tierra, el carro no tiene ningún corto. Y para esto, él le cambia las terminales. Y cuando le checa el voltaje, ¿qué creen que se desmadró? El alternador. El alternador trae aquí unos diodos y un regulador. Él me comenta que se chingó el regulador. Entonces, para eso, me lo arregló. Hasta eso no se manchó. Me cobró creo que 300 pesos. Pero mi error, y les digo que era bueno el mecánico, buena onda, porque mi error fue llegar y decirle, espero no haya sido la computadora. Un mecánico vivo y encajoso hubiera dicho, este pobre güey es novato, es principiante, ahorita me agarro de aquí y le voy a sacar hasta las perlas de la Virgen, ¿no? Y gracias a Dios no fue así. El mecánico fue un poco honesto, me arregló el alternador, ya pasó todo eso. Y la siguiente falla que se presenta, revoluciones inestables. ¿Y qué es cuando les hablo de revoluciones inestables? Que el carro cuando lo encienden o se les apaga o está temblando todo el tiempo, lo ponen en drive, avanzan y cuando van a llegar a un tope, a un alto, a un semáforo, empieza a temblar y muchas veces se les apaga y creo que es muy desesperante. ¿Y qué es lo que todos les comentan? Válvula jack. ¿Es tu válvula jack? Bueno, se le compró una válvula jack nueva. No fue la válvula jack, se calibró. Luego de ahí me dijeron que era el sensor MAP. El sensor MAP es este que tenemos aquí. Este regula la presión de aire en la atmósfera. Pues tampoco resultó ser este. Después me dijeron que era el sensor TPS. A ver si lo podemos ver. Está abajo de lo que es la válvula jack. No es que no se alcanza a notar, pero aquí se ve el conector. Por aquí abajo es el que está bajito de la válvula jack, el TPS. Pues se lo checaron, lo revisaron de todo a todo, el voltaje, todo, y tampoco era ese, seguía inestable las revoluciones. Este sensor no me acuerdo en realidad cómo se llama, pero igual lo bajaron, lo lavaron, le cambiaron un empaque que lleva aquí, en esta parte de aquí, y resultó que tampoco era. ¿Qué más les revisaron? Les revisaron las bobinas. De hecho, eso lo otro se los explico, pero también les revisaron los cables de las bujías y era todo normal. Y eso se lo estaba revisando yo, porque como todo queremos hacer todo nosotros, y yo fui el menso que le revisé válvula jack, le lavé esto, le cambié piezas junto con otro amigo que tiene un carro de estos y tenía un poquito más de experiencia, supuestamente él. Hasta que me decidí, y es lo que les recomiendo siempre, mejor lleven a escanear su carro antes de estar tanteándole todo. Llevé al eléctrico mi carro, lo escaneó y se salía error P002, algo así, y resulta que era el sensor MAF. Es este sensor MAF. Le checaron el voltaje y resulta que no le estaba llegando la tierra. De hecho aquí podemos ver los cables, son 3 cables del sensor MAF. El negro es la tierra, el rojo es la corriente y el amarillo es de señal, la señal que manda la computadora.
ese regula el aire frío que entra al sistema de admisión. Y bueno, pues se lo checaron y resultó ser el chavo aquí, de hecho todavía no lo acomodamos bien, tuvo que agarrar tierra de un sensor de temperatura que está aquí abajo. De ahí agarró la tierra, que se puede ver la conexión. Y como les digo, pues ahorita van a decir, pinches porquerías, te hicieron puras porquerías. Pero esto se va a arreglar más adelante. Ahora sí van a ver cómo se soluciona todo esto. Y pues seguimos con esto. Fue el sensor más. Y derivado de esto, la caja del carro pateaba. Cuando yo lo ponía de parking a drive, daba unos golpes muy feos. Igual los cambios eran muy bruscos. Cuando lo estacionaba, tronaba muy feo. Eso fue causa de llevarlo al mecánico. Y el mecánico me dijo, son los soportes de tu caja. Ese soporte hay que reemplazarlo, ya está todo dañado. Según él se agachó y lo revisó y me dijo que estaba todo destrozado, que había que cambiarlo. Para esto, pues voy a una refaccionaria, lo busco y el soporte me salía en 700 pesos y él me cobraba 400 por ponerlo, ya eran 1000 pesos. Y como todo, pues nos queremos ahorrar una feria y yo busqué y estaba la opción de vulcanizarlo. Le comenté y él me dijo, no lo vulcanices porque queda peor, el soporte hay que comprarlo nuevo y todo. Esto fue antes de que lo llevara a escanear. Después del escáner, el eléctrico le hace esto y ¿qué creen? Dejó de patear, dejó de tronar, de hacer cambios bruscos, las revoluciones se volvieron totalmente estables y arranca al llavazo el carro. Incluso en la mañana el primer arranque le cuesta un segundo más arrancar, pero arranca la primera y no tengo que acelerarlo para nada. El solito el carro se mantiene estable y no tengo ningún problema. Así que si tienen algún problema con las revoluciones inestables, que la caja patea, primero chequen su sensor más, que se los arregle el eléctrico, por favor, que lo vayan a checar. Perdón, estaba viendo un detallito. Sí, chequen su sensor más, pero llévenlo a escanear también, ¿no? A mí, bueno, cobran como 100 pesos por la escaneada y ya les da el error. Y pues ya, pero como les comento, si tienen algún problema de revoluciones, que la caja patea, chequen este es el que hace un buen desmadre. Y pues siguiendo con las fallas, después de esto, ¿qué fallas tuve? Después de esto el carro se mantenía toda madre, estaba bien, pero pasó como un mes y no me duró mucho el gusto. El carro tardaba en arrancar. El carro, yo en la mañana lo arrancaba y arrancaba, pero al llavazo sin ningún problema. Me lo llevaba, hacía lo que tenía que hacer. Hagan de cuenta, iban a ir a comprar algo, llegaban a donde iban a comprar, lo estacionaban, entraban, compraban. Cuando salían, costaba un huevo arrancar el carro, y marchazo, y eran como 5 o 6 marchazos hasta que arrancaba el carro. Después de tanto estar buscando, resultó que era este piececita, el regulador de presión de gasolina. Le checaron la bomba, le checaron los cables, le checaron fusibles, le checaron hasta los inyectores. No fue nada de eso, era regulador de presión de gasolina. Aquí. Y obviamente se lo cambiamos. Que es genérico, me costó 600 pesos, pero hasta ahorita ya tengo casi el año con él y no he tenido ningún problema. ¿Cómo lo checan, amigos? Es muy fácil de checar. Ustedes van a arrancar el carro, hagan de cuenta que es el primer arranque de la mañana. Arrancan su carro, dejan que llegue la temperatura, no sé, a la primera línea, que creo que está marcado como 40, un poquito más, pero sin acelerar ni nada, dejen que arranque normal. Una vez que arrancó, trae una manguerita aquí arriba. Esta manguerita se la van a soltar y el carro se va a sentir como que se asonza un poquito. Aquí van a ver, si por aquí empieza a expulsar o salpicar gasolina, este sensor ya no sirve. Aquí no debe de salir nada, aquí nada más chupa aire.
Entonces, si aquí llegan a ver que tienen gasolina, o de hecho si ya tienen gasolina aquí abajo, este sensor ya no sirve. Por eso es el problema de que su carro no arranca el llavazo, o tarda en arrancar, o tienen problemas para arrancarlo después de que lo estacionan. Muchos me han comentado que ellos tienen problemas, pero al revés, en el primer arranque del día. Entonces, pues esta es una de las posibles fallas. Y digo porque creo que estas fallas son las más comunes que todos tenemos, que es lo que revoluciones inestables, apaga el carro, tarda en encender. Y pues estas son unas de mis experiencias y cómo las hemos ido solucionando. Otra después de eso, pero ya no fue fue esta. Es esta válvula que está aquí, no se puede. Sí. Es esta válvula. Esta válvula lo que hace es deja salir la presión de aire de lo que es el cárter y la vuelve a meter al sistema de aire. Esta, bueno, fue una vez que abrí el carro y el filtro tenía aceite y me dijeron que era esta, que se llama, es la válvula PCV. Esta válvula PCV se la compré, no es muy cara, me costó creo que 200 pesos. Igual nada más se quita, se pone la manguera. Se me olvidaba, otra falla de las revoluciones inestables son las mangueras. Todas estas mangueras yo se las cambié. ¿Por qué? Porque tenían problemas de que tenían fuga de aire, absorbían aire por otros lados que no era, y el carro también estaba inestable. También antes de que le chequen otra cosa, chequen también sus mangueras, que no tengan fugas, muévanlas tantito, que no tenga ninguna fuga. Si escuchan fuga y puede, mejor compren manguera nueva. Aquí de hecho llevo una pieza de plástico que es una curvita y de ahí sale la manguera. Yo compré esta manguera y la pude hacer así, directa. Aquí abajo, a ver si lo alcanzamos a ver. A ver si se alcanza a ver. Tiene como una T donde conecta esta manguera, sigue la manguera a la válvula PCV y queda hacia abajo. No sé si se alcanza a ver. Vamos a prender la luz a ver si alcanza a enfocar, porque aquí se ve. Es esta conexión que también va múltiple de admisión. Les digo que aquí es como una pequeña T, va hacia acá, va hacia la válvula PCV y queda hacia adentro. Esto hay que checarlo, que no esté absorbiendo aire por ningún lado más. También es otra de las fallas de revoluciones inestables y que se apague el carro. Después de ahí, ¿qué fallas tuve? Después de ahí fue una pendejez mía, porque no vi un hoyo, caí en el hoyo y le puse en la madre a la llanta. Se cambiaron las llantas y de ahí empezó a tirar aceite de la dirección, pero para esto fugaba primero mucho aceite por aquí, en esta parte. Lo llevé al mecánico y me dice el mecánico, pero antes de esto el carro empezó a sacar humo. Lo forcé un poquito más y empezó a sacar humo. Yo pensé que era de aceite normal, pero no. Entonces lo llevé al mecánico y me comentó: tu bomba o tu licuadora, como muchos la conocen, se hizo el esfuerzo, se compró la bomba y eso usada. Un amigo me la dio en 600 pesos, igual de un carro que desarmó. Se le cambió. Pero para esto, por eso les comento, abusados con los pinches mecánicos, porque hay mecánicos que desmadran otras cosas para que vuelvan a regresar. Este mecánico fui y me dijo: es la bomba. Les comento, si es un esfuerzo, si lleva la bomba se cambia. Cuando la cambia me habla por teléfono y me dice: ¿qué crees? Ya quedó tu bomba, pero no es la bomba, es la manguera. La manguera tenía un piquito aquí y el mecánico le quiso poner un parche, pero esta manguera es de altísima presión y luego aceite caliente, y pues no botó el parchecito que le puso, y se descubrió que por eso sacó humo el carro, porque botaba aceite. Era tanta la presión que salía disparado por todos lados y cayó acá atrás en el múltiple de escape, y pues obviamente lo quemó, por eso empezó a sacar humo. Entonces ya también se le cambió esta manguera. Esta manguera sí es nueva, esta me costó 1,200 pesos. Esta la encargué por Mercado Libre porque casi en ningún pinche lado la encontraba. Y dije,
arriesgarme. El único que me la vendía en 700 pesos y dije, pues es arriesgarme a que también esté picada o algo, y mejor no, mejor la encargué nueva esa manguera. De ahí en fuera, pues a raíz del madrazo siguió tirando. Bueno, déjenme mostrarles. Déjenme encender la luz a ver si alcanzamos a observar un poco. Miren, qué pinche problemota traigo, porque está tirando se alcanza a ver, está tirando todo el aceite de la dirección. Bueno, no todo y no tan rápido, pero sí lo tira. Tengo que estar cada cierto tiempo rellenando aceite, y ahorita les voy a dar un consejillo porque también varios tienen este problema. Y ahorita lo que estoy viendo es si conseguir la nueva, toda la caja de dirección, o comprarle los empaques nuevos, que muchos me dicen que es más recomendable que le compre los empaques nuevos, nada más llevarla con alguien que sepa y que me la vaya a dejar bien, porque no cualquiera las deja bien. Y pues otros me comentan que mejor nueva o una usada, pero que no esté fugando. Entonces, si a alguien le ha pasado esto y lo ha solucionado, a ver, también acepto consejos, que me digan si se cambian empaques o mejor tratarla o nueva o una usada. ¿Ustedes qué me recomiendan? Y pues creo que de ahí nada más, que pues ahora sí que algo normal, los amortiguadores, los bujes de las horquillas, y eso, muchas cositas de aquí yo se las he cambiado, y se los digo sinceramente, yo se las he cambiado por mamón. ¿Y por qué? Porque los cables de bujías, cuando me lo vendieron, se los acababan de cambiar, y yo por saber que los traigo nuevos, se los volví a comprar. Las bujías se las acababan de poner, yo por mamón también se las puse nuevas. ¿Qué más? Muchas cositas que luego ya ni recuerdo. El líquido de frenos también mandé a que se lo bajaran todo, y el líquido estaba limpio, pero como les digo, yo por mamón le metí el líquido nuevo. Y el consejo que les doy aquí, para los que tienen su fuga de aceite, yo lo que hacía era, venía ahora sí que a una tienda que está cerca de mi casa, y compraba aceite del más económico. Lo daban creo que en 40 pesos el litro, 30 pesos, ya ni me acuerdo, y con ese es el que le iba rellenando. Apenas fui a comprar porque ya no tenía, pero fui a otra tienda, a otra refaccionaria, y el chavo me dijo, no hagas eso, porque al contrario, le estás poniendo más en la madre a esos bujes que ya tienen fuga. Dice, porque el líquido o el aceite barato es pura agua, y de por sí se calienta y se hace más agua, y lo tiras más rápido y le pones más en la madre. Esto, cuando tienes alguna fuga, digo, no es la solución, pero para algo, para salir de una bronca o algo, echa el aceite del más espeso que encuentres, del más grueso. De hecho, él me recomendó un aditivo. Ahorita por aquí arriba les dejo una imagen, y es un aditivo Bardal, y es muy espeso, y créanme que se lo eché y lo sigue tirando, porque la fuga no se tapa. Dice tapafugas, pero no, ya la fuga que traigo ya no es para tapar con un aditivo. Y de hecho ya había probado el aditivo Lucas, y nada más la tapa por 2 meses y vuelve a fugar. No crean que es mágica esa madre. Entonces ya se lo eché, y pues sí, como les comento, sigue fugando, pero sí lo está tirando mucho más lento que lo que tiraba los aceites de a 30 pesos. Y pues de ahí en fuera ya no. Se me ocurrió la pinche idiotez de lavar esto. Es donde va el anticongelante. Se me ocurrió lavarlo, como les digo, viendo videos de YouTube. Vi que le echaban gravita y lo enjuagaban. Se me ocurrió la pendeja idea de echarle gravita, y le cayó gravita en el tapón. En el tapón arriba trae como unos empaques. Quedó gravita abajo de esos empaques, y para mi mala suerte, cuando lo llevé a verificar, lo estaciono y tira todo el anticongelante. Por suerte los chavos se portaron buena onda, me dejaron verificarlo así, nada, me dijeron, vamos a checar que no se caliente el carro de más. Y pues por suerte no se calentó. Y pues eso, quedó bien. Nada más fue comprar el tapón es genérico, me lo dieron en 130 pesos. Pero hasta ahorita no, ya tengo como 4 o 5 meses con él, y no
no he tenido problemas. De hecho, el líquido este lo pinté, nada más le dejé este pequeño espacio para ver, que de hecho ni se ve bien, pero moviéndole a detalle sí se alcanza a ver dónde está, y el líquido está por aquí así, un poquito abajo, pero no de hecho no tiene ninguna fuga de anticongelante. El líquido ya tiene como, igual al mismo tiempo que cambié el tapón rellené, y hasta la fecha no le he vuelto a echar nada. Y pues bueno, creo que esas han sido las pequeñas, los pequeños problemitas que he tenido. Y de ahí en fuera pues no he tenido ningún problema, más que pues detallitos de todo. No digo, yo le eché agua aquí, no sabía ni con qué se encendían. Más bien no echaba agua, aquí estaba todo desconectado, tuve que volver a conectar todo. En segunda no sabía ni cómo prenderlo. Ahorita pues vamos a ver de una vez. Por los que no saben, porque han preguntado, aquí esa es la palanquita que activa los limpiaparabrisas, y aquí tenemos un botoncito. Este botón lo presionan una vez y activa los limpiaparabrisas, lo que son 3 veces. Pero si lo dejan apretado, va a empezar a trabajar la bomba y va a empezar a echar agua. Es dejarlo apretado. Una vez que ya echaron el agua suficiente, lo sueltan, y los limpiaparabrisas van a seguir activos 3 veces y se van a desactivar solos. Y pues creo que hasta aquí vamos a dejar este video, porque me imagino que muchos ya se quedaron dormidos. Y nada más era para eso, para los pequeños detalles que he tenido. Y como les comento, de ahí en fuera ya detalles normales, cambio de balatas. ¿Qué más? Pues les digo, se cambiaron los amortiguadores, las horquillas y nada más. Ahorita despedimos este video. Y digo, si tienen alguna duda también déjenme en los comentarios, por si no le entendieron bien en mi explicación, todavía me trabo, todavía me pongo algo nervioso. Con gusto las tratamos de resolver solos. También están mis redes sociales, ahí me pueden mandar un mensaje y checamos. Ahorita nos vemos. Bueno amigos, ¿qué tal? Y pues ya nada más para despedir este video quiero comentarles, como todo me han puesto comentarios de que todavía soy un inexperto, estoy chavo en esto de hacer videos. Créanme que nada más es para ayudarlos, porque como les comenté, de este carro hay muy poca información, y la que hay en inglés. Ya me pusieron por ahí unos comentarios de sí hay mucha y está en español. Y pues bueno, todas esas personas que me están comentando eso, ayúdenme y déjenme aquí abajo los links para que los podamos ver, tanto yo como todos los que me siguen, y podamos también informarnos. Digo, si en algo yo les puedo ayudar y mi información les es de utilidad, pues creo que para todos es bienvenida. También hay unos comentarios que no me parecen nada buenos, que en el grupo de Face que yo tengo, que por cierto también acá abajo está el link, que supuestamente se llama Team Grand Am. Supuestamente yo hago rifas, y el que no le quiere entrar a las rifas yo lo saco del grupo. Y digo, creo que somos personas adultas, y al menos yo, si entro a un grupo y veo ese tipo de juegos que no van al caso, para empezar, aunque no me expulsen, yo me salgo solo, porque creo que no en ningún grupo va ese tipo de cosas. Y ahí les va la otra: no voy a mencionar los grupos que me están tirando tierra, porque es hacerles publicidad, y creo que no la necesitan, porque se dicen ser grupos oficiales. Me imagino que tienen la licencia de GM o Pontiac directamente por escrito, ¿verdad? Porque nos los van a tener que demostrar que son grupos totalmente oficiales. Están tirando mucha tierra, y son los que están diciendo que yo hago rifas, y si no participan los expulso. Y pues creo que por ahí no va la cosa. Somos gente adulta, y digo, no necesitan hacer este tipo de cosas. Creo que sus grupos son muy grandes, está mucha gente, se ve que es una convivencia, creo yo, sana, porque por ahí me he enterado que son muy elitistas, que si no tienes un carro muy chingón o no le has metido mucho dinero, pues no, también no te excluyen de ciertas cosas. Y pues creo que tampoco va. Aquí en el grupo que yo tengo es todo parejo, tengamos un carro sin llantas o lo tengamos
con 500,000 pesos en el motor, digo, bueno, todos son bienvenidos. Y al final de cuentas, como les repito, somos personas adultas y sabemos lo que hacemos, dónde nos metemos y dónde no nos metemos. Y bueno, ya para no seguirlos aburriendo, vamos a despedir este video. Espero les haya gustado, espero les haya podido ayudar en algo. Y pues, a mi parecer, creo, ya íbamos, bueno, según mis planes, nada más iba a hacer 2 videos. El de los LED salió de pura chiripa. Bueno, sobre la presentación, digo, de mí no necesitan saber tanto, pero del carro sí, ahora sí que es la estrella del canal. Nada más era la presentación. De aquí en adelante ahora sí ya se viene lo bueno. Estoy investigando buenos mecánicos confiables más que nada. Dónde puedo comprar piezas, dónde las puedo conseguir rápido para no estar batallando. Vamos a ver. Próximamente ya lo voy a llevar a que le cambien lo que es la caja de dirección, para que ya no tire la fuga de aceite que les comentaba. Y pues ahí sí vamos a parar, yo creo, un poquito los videos, o voy a grabar muy poquito, porque me comentaron que me tengo que quedar sin carro una semana, porque creo que le tienen que bajar todo el puente para poder llegar a la caja de dirección. Luego de ahí, ¿qué más se va a hacer? Bueno, todos los detallitos mecánicos, porque yo prefiero primero que esté al 100% de la máquina y de todo lo demás antes de estéticamente. Así que por lo pronto lo que es pintura y todo eso no lo vamos a ver ahorita, va a ser mucho más adelante, cuando ya la máquina esté al 100%. También se va a limpiar toda la máquina porque tiene mucha grasa, pero ya que me solucionen la bronca de la tiradera de aceite. ¿Qué más? Vamos a afinarlo, pero no lo voy a hacer yo, lo voy a llevar con alguien que sepa y que nos explique paso a paso. Sirve que me resuelven mis dudas también y que me digan que la regué. ¿Qué más se va a hacer? Pues ahora sí, prácticamente todo lo mecánicamente lo vamos a llevar con un buen mecánico de confianza. Vamos a grabar todo eso y que nos vaya explicando. Y se los comento otra vez lo de los mecánicos. Tengo un amigo que me dijo que lavaron el cuerpo de aceleración con líquido afloja todo. Por eso les comento que chequen bien con qué mecánico lo llevan y a dónde, porque muchas veces es más fácil hacerlo uno, aunque tenga la inexperiencia, que llevarlo con un mecánico. El regulador de presión de gasolina yo se lo cambié, cuesta un pedo la neta sacarlo si no tienen la herramienta ni la experiencia. ¿Por qué? Porque no quise desarmar más allá, porque luego no me acuerdo ni cómo van las piezas. Y la manguera de presión, cuando el mecánico que le cambió la bomba me dijo que era esa, la conseguí y le dije cuánto sale ponérsela y me cobraba 800 pesos y me salió con que tenía que bajar todo el puente y desarmarme medio carro prácticamente. Entonces le comenté a otro mecánico y fíjense, el mecánico me dice, dame 150 pesos, te la pongo. Fue a mi casa, se la puso en cuestión de hora y media, algo así. Sí, le costó un pedo porque yo estaba ahí, yo lo vi. Y al final de cuentas le disparé otro chesco más porque se me hizo muy barato lo que él me cobró. Y pues todo, nada más les comento, vayan con alguien de mucha confianza. Y pues ahora sí ya despedimos este video porque ya, como les comento, ya muchos están aburridos, se despertaron y se volvieron a dormir. Nada más para pedirles otra vez su apoyo. Dejen aquí abajo sus comentarios, denle like, suscríbanse y activen la campanita, por favor. He visto que tenemos muchas visitas, pero casi nada de suscriptores. Por favor, suscríbanse, créanme, me van a ayudar mucho. Y no es porque, como también me comentaron, que estoy haciendo esto no por ayudar, sino por ganar dinero. Les comento, yo tengo otro trabajo, soy electricista, yo me dedico a ese trabajo. Ahorita por la situación, desgraciadamente, nos descansaron y ya voy a volver a regresar en un par de semanas más. De hecho ya me hablaron. Hay que regresar a trabajar, pero no voy a descuidar esto. Y como les comento, no lo estoy haciendo porque me quiero volver rico ni nada, simplemente es para contar mis experiencias. Y creo que muchos también tienen dudas y pues hay que resolverlas juntas. Uno de mis lemas es: crece uno, crecemos todos. Y por favor les pido, suscríbanse, me van a ayudar un chingo suscribiéndose. Y una meta que tengo es ahorita llegar a más de 1000 seguidores.
más de 1000 suscriptores. Llegando a los 1000 suscriptores, vamos a hacer una rifa. No sé de qué, pónganme aquí abajo como que quisieran que rifara a los 1000 suscriptores. Pero también no vayan a poner rifa una transmisión, ¿verdad? Porque ahorita de dónde. Entonces, no sé, la par de bocinas de adelante, par de bocinas de atrás, un estéreo, el set completo, unas luces, no sé, algo se nos ocurrirá, déjenlo aquí en los comentarios. Y pues nuevamente, hasta luego y gracias a todos los que me han estado apoyando y echándole ganas junto conmigo. Y créanme, vamos a crecer todos juntos, no nada más yo. Suscríbanse, por favor, me van a hacer un parote nuevamente. Hasta luego.